compartir. Bueno, ahí estamos. Buenos días. Ahí están las aventuras de Santi. Pendiente. Perfecto. Vamos a arrancar. Estamos por el 7º encuentro de este libro, Los órdenes del amor, que tiene bastantes páginas, como 443, acá me dice. Vamos por la 141. Y habíamos quedado en este caso, ¿no?, que habla de la esfera de la madre. Hellinger le llamaba la esfera de la madre y la esfera del padre, ¿no? ¿En qué esfera me encuentro? Y él decía que eso era muy importante, ¿no?, para, digamos, cuando hacemos una pareja, si la hacemos estando desde la esfera de la madre o desde la esfera del padre. Este es el caso de Ida, ¿no? Ida dice que a ella todo le afecta mucho, que el trabajo con los hermanos muertos en temprana edad impulsó cosas en su interior y que está intentando aclarar algunos asuntos confusos para ella. Siempre fue su madre la que cuidaba de ellos, ganaba el dinero para la familia y vivían gracias al trabajo de la madre. Por eso no tengo imágenes tan claras de los papeles de la mujer y del hombre, ¿no? Esto sucede, ¿no?, a veces en las familias cuando la mujer es la que es la proveedora, ¿no? Bueno, hoy en día por lo general proveen los dos porque si no no alcanza, pero es como que siempre el rol del hombre fue el de proveer y la mujer quedarse en la casa al cuidado de los hijos. Entonces Hellinger le pregunta, ¿qué pasó con tu padre? Y ella dice, mi padre estaba totalmente atado a su familia, o sea, a su familia, a la familia de él, ¿no? Estaba siempre en la cárcel, ¿no? Y tal vez aún sigue allí. Y Hellinger le pregunta por qué el padre estuvo en la cárcel. Y ella le dice que es por sus ideas políticas, pero que ese no era el verdadero motivo, en realidad, ¿no? ¿Y cuál era el motivo? Y el motivo era que la abuela, o sea, la madre de su padre, tuvo un hijo con el marido de su hermana y ese niño murió asesinado. Miren acá qué constelación, ¿no? O sea, vendría a ser la abuela de ella, que sería la madre de su padre, o sea, la abuela paterna, tuvo un hijo con el marido de su hermana, o sea, de la hermana del padre parece ser, ¿no? Y ese niño murió asesinado. ¿Por quién? Y ella dice, posiblemente por su madre, es decir, mi abuela, que dio a luz al niño y después unos dicen que murió y también hay quien dice que fue asesinado. Aquí es donde mi padre sistemáticamente se encuentra involucrado. Hellinger dice, claro, él lo está expiando, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con tu pregunta por el papel del hombre y de la mujer. Para ti la solución es la siguiente. Debes dejar que tu padre se vaya con su familia y después ponerte al lado de tu madre. Ese es el lugar seguro para ti. Con eso basta. Ida dice, sí, ayer tuve imágenes claras. También acerca de esta mujer que ha desarrollado una carrera profesional. Dicen que soy ambiciosa. Y Hellinger dice, eso es bueno, estás imitando a tu madre. Ida dice, exacto. Así es, eso no viene de mi padre. Y Hellinger le dice, algunos estarían contentos de tener un modelo así. Ida dice, sí, esa era la confusión para mí. Pensaba que aún estaba en la esfera del padre y atada a él, pero no es así. Todo esto viene de mi madre. Y Hellinger dice, es una influencia buena. Pero Ida dice, aún tengo una pregunta más. Hemos visto que los hijos toman de los padres. Y dice, ¿qué ocurre cuando yo recibo algo de mi hermana como si ella fuera mi madre? Me parece natural aceptar lo de los padres, pero ¿qué ocurre cuando se trata de los hermanos? Y Hellinger aclara, ¿no? Los padres le dan a los hijos lo que ellos mismos son.
sin poder añadir ni restar nada. Por tanto, los hijos solo pueden tomar a los padres tal como son, sin poder añadir ni restar nada de cuanto recibieron de ellos. Simplemente es así. Y es totalmente distinto que regalarle a otra persona algo que yo tengo. Esta es la manera en la que cada uno tiene que tomar a sus padres. Y aceptando esta realidad, la persona tiene a sus padres y se siente interiormente completa. Ahora bien, además de la vida, los padres les dan a los hijos otras cosas más. Los cuidan y los cuidan de muchas maneras, ¿no? Esto también es tomado por los hijos. Todo ello crea un desequilibrio entre padres e hijos que los hijos no pueden salvar ni compensar nunca. ¿Se acuerdan que eso ya lo hablamos muchas veces? Este tema de que los padres dan, los hijos toman, pero los hijos no le pueden devolver a los padres nunca. Esto no se puede compensar, no es como en otras situaciones de dar y recibir que se puede mantener, buscar el equilibrio. Acá no. Entonces, este desequilibrio lleva a los hijos a desligarse de los padres. No soportan esta situación y este es el motivo por el que el desequilibrio conduce a los hijos a desprenderse de los padres. Así pasan a otros aquello que recibieron de los padres, a sus propios hijos, y si no tienen hijos, a través de un compromiso social con otras personas. Y ahí pueden compensar. Es la única manera que como hijos podemos compensar. No obstante, los padres también tienen algo exclusivamente propio, personal, que no se refiere a los hijos. Por ejemplo, ¿no? Una culpa o implicaciones personales, como en el caso del padre de Ida, ¿no? O méritos personales. Dado que no le corresponde, el hijo no debe tomar ni la culpa de los padres, ni las consecuencias de la culpa de los padres, pero tampoco debe tomar sus méritos. Naturalmente, el hijo goza de ciertas ventajas que proceden de los méritos de los padres y que pertenecen al ámbito de aquello que los padres les dan a los hijos, aparte de la vida. El hijo, sin embargo, no puede decir, soy un gran pintor, solo porque su padre era un gran pintor, o considerarse un gran político solo porque el padre lo haya sido. En este punto, el hijo se tiene que poner límites. Esta también es una manera de respetar a los padres. Pero con aquello que recibió de los padres, el hijo hace algo nuevo y esto se convierte en su propio mérito. O se hace culpable, lo cual sería su propia culpa. Y además, entre padres e hijos existe algo común, dado que la familia es también una empresa en la que cada uno participa y tiene sus obligaciones. Entonces los hijos también tienen que dar en la familia de acuerdo con las necesidades que se presenten. Es decir, los padres pueden exigir que los hijos contribuyan a que se cumplan las tareas comunes. En este sentido, tu hermana, o sea, la hermana de Ida, asumió la tarea de cuidarte cuando tu madre no estaba, y de esta manera también pudiste y tuviste que tomarlo de ella. Ahora bien, si los padres esperan aún más de los hijos, por ejemplo, les exigen a los hijos que los consuelen, los hijos se convierten en padres para los padres y los padres en hijos para los hijos. Esto es una perversión de la relación entre padres e hijos, ¿no? De pequeños los hijos no saben defenderse contra estas exigencias de los padres, y así se ven involucrados y obligados a arrogarse un derecho por el que más tarde se castigan, por ejemplo, buscando la desdicha, el fracaso o la derrota. Solo cuando el hijo de adulto llega a comprender lo ocurrido, puede neutralizarlo. Por ejemplo, en una psicoterapia, ¿no? Cuando nos damos cuenta, recién ahí, de grandes, ¿no? Bien, ese es todo el caso de Ida y lo que le explica Hellinger acerca de esto del tomar a los padres y de esta cosa de que nosotros las culpas ni los méritos de nuestros padres los tenemos que tomar. Ni tampoco consolar a nuestros padres, porque ahí terminamos siendo padres de nuestros padres, que es muy común en las familias que ocurra eso, ¿no?
Por eso después cuando uno constela, se va dando cuenta y aparecen todas estas relaciones sistémicas, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a ver es el caso de Wilhelm, que este sí lo vamos a desarrollar en el campo, con los víncores, que justamente es el que está casado con esta chica Ida, que es de la que estábamos hablando recién, y tienen una hija pequeña. Wilhelm es ingeniero, tiene una empresa que hace aparatos de medición para ordenadores, trabaja entre 12 y 14 horas al día, y con el fondo dice que no quiere trabajar tanto, se encuentra en una situación que considera que lo debe hacer así. No puedo dejarlo aunque sea mi propio jefe. Y Hellinger dice, no es tan fácil. Hay una orientación interior en lo que es correcto y justo, y de ahí no puedes desviarte ni perjudicarte. Nadie es libre ante lo que corresponda. Cuando llevas una responsabilidad en una empresa, aunque sea la tuya, no estás libre. Y Wilhelm dice, pero esta era mi idea cuando me hice autónomo, quería organizar mi trabajo de una manera independiente. Y Hellinger le dice, eso fue un error. Las profesiones liberales no son más libres. Tienes una obligación con tu empresa, una obligación con tu familia y una obligación contigo mismo. La cuestión es cómo puedes llegar a un equilibrio entre ámbitos tan importantes. Eso es lo difícil. Y Wilhelm dice, además, desde hace un tiempo tengo muchísimo que hacer. Pienso que podría dividir mi tiempo en partes más pequeñas. Y Hellinger dice, ahora me has impedido darte la solución. Justo quería decirte cuál era la solución y enseguida volviste a sacar el problema. Veo que estás muy feliz con el problema. Tal dicha no se debe perturbar. Entonces Wilhelm dice, pero yo estoy un poco nervioso. Y se muestra como que quiere llorar, ¿no? A ver, le dice Hellinger, mírame con simpatía. Y le dice al grupo él, ¿no? Ven, él está ausente, ¿se dan cuenta? Cuando una persona con un sentimiento así no puede mirarme, está sintiendo algo que no tiene nada que ver con el presente. Y Wilhelm dice, sí, es así. Y Hellinger le responde, si me miraras, inmediatamente sentirías de manera diferente. Ben le dice al grupo, cuando él me mira, no me ve, no puede mantener ese sentimiento si me mira. Entonces Wilhelm dice, ahora te veo. Y Hellinger le dice, no, aún no. Pero sí, sí. Y le dice al grupo, aún no me ve. ¿Ven que no me ve? Sigue estando en su imagen. Entonces le dice Wilhelm, Ida, a tu lado, sí que me ve. Se nota que me ve, pero tú no me ves. Bueno, dice Wilhelm, esta mañana vine aquí de buen humor, pero lo que pasó en la ronda de esta mañana, aquello de Harmut, ayer no me afectó tanto, pero hoy la palabra víctima me cayó como un rayo. Y Hellinger le pregunta, ¿eres una víctima? Y Wilhelm dice, sí. ¿Por quién o por qué? Creo que tengo la habilidad de arreglar las cosas de manera que acabe siendo la víctima. Y Hellinger dice, la víctima expía las culpas. La pregunta es, ¿por quién se las expía? ¿En lugar de otra persona en el sistema o por tu propia culpa? ¿Te has hecho culpable alguna vez? ¿Hay alguien que murió por tu culpa, por ejemplo, en un accidente de tráfico? Y Wilhelm dice, no, pero mi padre fue hijo ilegítimo y mi abuelo era tabú. Nunca llegué a conocerlo. Hace poco supe que también tenía una familia y que un tío mío, un hijo de él, se suicidó. Y Hellinger dice, hay algo en tu sistema que hace sospechar. Vamos a mirarlo de cerca. Entonces la constelación que van a hacer es acerca del padre ilegítimo y el padre del excluido. El padre del padre excluido, ¿no? Y Wilhelm dice, ¿a quién tengo que poner? Bueno, le dice Hellinger, tenés que poner al padre, a la madre y a los hijos.
¿Hubo matrimonios o compromisos anteriores o algún hijo que haya muerto? No. ¿Falta alguien más? Mi abuelo paterno era la figura tabú. Vamos a esperar con respecto a eso. Primero vamos a configurar la familia nuclear, ¿no? Entonces, al comenzar la configuración de su familia, Wilhelm primero coloca a su propio representante enfrente del padre y después apartado. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a preparar la cámara para trabajar con los vínculos y ver cómo es esta constelación, ¿no? El asunto de la víctima, porque bueno. Vamos a imaginar que este es Wilhelm. Él dice que pone a su propio representante, ¿no? A ver quién es Wilhelm, es el 2. Enfrente del padre y después apartado, ¿no? Vamos a imaginar que ese es Wilhelm y que este es su padre, ¿no? Él se pone mirando así y al padre lo pone acá, un poco apartado, ¿no? A la madre la pone acá. Ahí. A la madre la pone ahí. A ver quién es el 1. A la primera hija. La primera hija la pone acá. Medio como ahí inclinada hacia el padre. Y a ver, este es el 2, sería él. Bien, ahí está su padre. Bien, la madre está acá. Y después él está acá. Pero a ver, quiero ver porque después el 2 lo corre él. Claro, son 4 representantes. Dice, ¿tus padres están divorciados? No, no están divorciados. ¿Qué pasó en la familia de tu madre? ¿Sucedió algo especial? ¿Murió alguien? La primera mujer de mi abuelo se murió en el parto del primer hijo. Más tarde mi abuelo se volvió a casar y tuvo a 3 hijas con su segunda mujer, mi madre y 2 tías. La primera mujer de tu abuelo, esa es la persona más importante. A ella la vamos a introducir enseguida. Entonces, eligen una representante para la primera mujer del abuelo, ¿no? Y la pone acá. Ahí. ¿Se ve? Bien. Ella está mirando. Sí, está mirando así. Bien. La madre lo mira al padre. Bien. Esa posición está bien. O sea que esta sería la primera mujer del padre de la madre, que murió de parto. Entonces ahí empieza con las preguntas. ¿Qué tal se siente el padre? Un poco perdido. Si se quisiera configurar una familia de la manera más dispersa posible, no habría otra mejor forma que esta, ¿no? Observen la distribución, ¿no? No hay orden de ningún tipo, acá está todo disperso, ¿no? ¿Qué tal la madre? En un principio me sentía como muerta. Bien. Esta es la identificación con la primera mujer del abuelo. Bien, que sería esta. Siento un poco de contacto hacia aquí, hacia donde está mi marido, y cuando mi hijo fue colocado delante de mí, al menos tuve una pizca de relación. ¿Qué tal la hija? Ni bien ni mal, ¿no? Que está la hija. ¿Y el hijo? Hasta que apareció perdón, este es el hijo, ¿no? Ya me olvidé. Esperen que voy de vuelta para arriba para acordarme, porque ya me olvido. El padre. Este es el padre. Sí, este es Wilhelm. Esta es la hermana, o sea, la hija y la madre. Y esta es la abuela esa. Bien.
Yo voy recordando porque si no... Dice, hasta que apareció la primera mujer del abuelo sentía muy poca vida, hasta tal punto que ni siquiera sabía si realmente estaba vivo. No sentía ninguna relación con nadie. Desde que está ella, hay un eje ligero y caliente hacia ella, ¿no? Hacia esta abuela. Y se le pregunta a esta abuela, ¿no? A la primera mujer del padre de la madre. Tengo la sensación de que estoy enfadada y de que mantengo agarrada a la mujer. Soy importante. Y el padre dice, al principio, mientras yo estaba aquí y el sistema se estaba formando, tenía los labios muy calientes y quería ir con mi mujer. Después esa sensación se fue perdiendo y ahora ya no hay nada. Bueno, dice Hellinger, voy a introducir al padre del padre, ¿no? Entonces pone un representante para el padre del padre. A ver, vamos a ver a quién podemos buscar. Vamos a poner a este, ¿no? Y lo pone acá, al lado de la hija. Bueno, dice el padre, ahora empieza a estar mejor. Ahora hay algo redondo. Y Hellinger dice, exacto. Y le pregunta a la hija, ¿para ti cambió algo? Sí, ahora es más bonito. Y la madre, me siento como resucitada entre los muertos. Entonces Hellinger le pregunta al representante de Wilhelm, ¿no? Que era este, ¿y vos cómo te encontrás? Bien. Y la primera mujer de la madre dice, pensé, aún acepto que la mujer se gire, pero más no voy a admitir. Me encuentro bien. Esta mujer, o sea, la madre, es importante para mí. El resto no tiene tanta importancia. ¿Y cómo se encuentra la madre ahora? La madre dice, mucho mejor que antes, pero aún muy alejada y sola. La distancia hacia mi mujer está bien, dice el padre. Lo importante es que ahora esté mirando en la dirección correcta. Siento cariño, dice el padre del padre, hacia estos dos que están aquí delante, hacia mi hijo y mi nieto, ¿no? O sea, hacia el hijo y el nieto. Y que mi nieta esté aquí a mi izquierda es algo bonito, pero sobre todo estoy orientado hacia mi hijo y mi nieto. Entonces Wilhelm dice, no necesito estar tan cerca de mi padre como lo estoy ahora. El abuelo es muy importante para mí. Cuando él apareció, de repente hubo una orientación. Entonces Hellinger le dice a Wilhelm, este es el buen modelo. Ida dice, ¿no? La mujer de Wilhelm, dice, era empresario. ¿Era empresario? Encima eso, dice Hellinger. Bien, entonces la configuración, ¿no? Porque a ver acá dice, sí, no dice que mueve, pero se ve que la mueve, ¿no? Pone al padre y a la madre, ¿no? Que eran estos, padre y la madre así. Pone a los hijos, o sea, Wilhelm, y a la hija, enfrente de los padres. Al padre del padre lo pone acá. Y a la primera mujer la deja ahí donde estaba, ¿no? Hace estos movimientos. Ahora voy a mirar por acá si está bien, ¿no? Ahí está. O sea, cambia los lugares, ¿no? Pone a los hijos enfrente de los padres, al padre del padre acá, y a esa abuela, ¿no? Que era la madre del padre, ¿no? La pone para allá. Bien. El padre dice, antes sentía más calor, ahora tengo a mi hijo enfrente, pero tengo que asentir a ello, aceptarlo. También he perdido algo. Y Wilhelm dice, otra vez sentí escalofríos y tengo la sensación de que es bueno así. Es mucho mejor así que al lado del padre.
Y Hellinger le dice a Wilhelm, estás parentificado. Es decir, parentificado quiere decir, ¿no?, que para tu padre representas a su padre, ¿no? O sea, el padre lo ve al hijo y para él el hijo representa a su padre. Por eso sus posiciones están intercambiables. Y la madre dice, se le pregunta, ¿ha cambiado algo para ti? Encuentro muy bonito poder mirar a mis hijos ahora. Y el padre dice, no estoy acostumbrado a que mi mujer esté tan cerca, pero puedo aceptarlo así. Entonces hace otro movimiento, ¿no? No, agrega dos más. Agrega al padre de la madre, o sea, agrega al padre de la madre, acá, lo pone acá, ¿no?, al lado de esta abuela. Bien. Y a la madre de la madre. O sea, a los padres de esta. Agrega estos dos. A ver si se ve ahí. Ay, no se ve. Ven que los voy a poner más cerquita porque no se ven. O sea, lo que hace él ahora, ¿no? Lo voy a enfocar desde acá. Lo que hace él es agregar, ven allá, a los padres de esta señora, que es la mamá de Wilhelm. Los agrega al padre de la madre y a la madre de la madre. Agrega esos dos representantes y los pone al lado de esta señora, ¿no? Para que ustedes lo puedan observar. A ver, lo voy a poner ahí capaz que se ve mejor. Bien, ¿dónde estaba? Acá. Sí, los hijos siguen ahí, los otros siguen igual. ¿Y ahora cómo se encuentran? La madre dice bien, el padre dice bien. Ahora está equilibrado. Me pareció bien tener a mi mujer a mi lado. Sí, la mujer está en el mismo lugar, bien. El hijo, o sea, Wilhelm dice, es muy extraño ver a los padres tan cerca el uno del otro. Tampoco me fío del todo. El padre del padre dice, para mí es bueno que exista un eje claro hacia los nietos y que sienta y perciba netamente a mi hijo aquí. Lo que sucede en el lado femenino, en el fondo, no me atañe. Al mirar hacia ese lado comencé a sentir miedo. Entonces lo invita a Wilhelm a que se ponga él en la configuración. Vieron que a veces en las constelaciones se invita al mismo cliente a que se ubique. O sea, no el representante, sino el cliente mismo, ¿no? Y Hellinger le dice a los estudiantes, ¿no? Quiero decir algo con esta dinámica. Cuando una mujer muere de parto, ¿no?, que sería esta la señora que murió de parto, el sistema lo vive como un asesinato que exige la expiación. Por regla general, uno de los hijos que posteriormente nacen en el sistema tiene que morir a cambio. En este caso sería él, o sea, Wilhelm, ¿no? Este es el motivo por el cual Wilhelm se siente víctima. Él estaría en peligro si la mujer no fuera reconocida y valorada. Entonces le dice a Wilhelm, en vez de estar en el lado materno, es mucho más seguro para ti pasarte al lado paterno. El abuelo paterno te saca de estas implicaciones fatales y te da seguridad. Bien, ya está. O sea, lo que él le dice es que él, en lugar de estar acá, tiene que estar acá, en esta esfera, la del padre, ¿no? Ida pregunta. Recuerden que Ida no está acá en la configuración, pero es la mujer de este, ¿no?, de Wilhelm. ¿Qué quieres decir con la palabra parentificación? El padre de Wilhelm echa de menos a su padre
El padre de Wilhelm echa de menos a su padre. Bien. Acuérdense que acá estamos. El padre de Wilhelm echa de menos a su padre. Entonces el hijo ocupa el lugar del padre para su propio padre, adoptando un papel de padre en vez de ser hijo. Este fenómeno se llama parentificación y se da frecuentemente cuando la relación con uno de los padres fue imposible, como en el caso del padre de Wilhelm. Como él no se pudo relacionar con su padre, Wilhelm adopta este lugar, ¿no? Bien. Vamos a poner de vuelta así. Entonces, bien. Esta es la configuración que Hellinger presenta y cómo sería la solución, ¿no? Pero ahora aparece otro caso que es expiar la muerte puerperal, ¿no? Y hay un Frank que pregunta, ¿el hijo que nació cuando su madre murió no tiene ninguna importancia para él? Y Hellinger dice, no, en este caso no, lo otro es demasiado vehemente, la mujer muerta. Entonces George dice, a no ser que el hijo muera, a no ser que también muera, dice Hellinger, pero aún así pasa a un segundo plano en comparación con la madre muerta, o sea que tiene más importancia la madre muerta en este sistema que el hijo que nació vivo, ¿no? Entonces le preguntan a Wilhelm, ¿pero tu tío murió? No, dice él, es mi tío mayor por parte de mi madre. ¿Y cómo está? Está bien. A mí me parece extraño, dice Frank, que no sea él quien se encuentre mal, sino otra persona. Y Wilhelm dice, sí, hizo todo tipo de locuras, pero a pesar de todo se encuentra bien. Está bien de salud. Y Hellinger le dice al grupo, ¿no? Naturalmente hacer locura significa que pone en riesgo su vida. Es lo que suelen hacer. Wilhelm nos lo acaba de confiar. En un sistema así se desarrolla la tendencia irresistible a que los hombres e hijos varones expíen la muerte de la mujer. O sea, todos los hombres del sistema y los hijos varones tienen la tendencia a expiar lo que le pasó a esta abuela. Detrás de esta dinámica se halla una fantasía loca. Es una fantasía misógina y humillante para las mujeres. Parece extraño que en nuestra cultura esta dinámica esté tan difundida. Quizás esta circunstancia esté relacionada con que entre nosotros el acto generador se tenga por algo casi indecente, aunque en realidad sea el acto más humano posible. No existe ningún acto más grande ni más humano, y tampoco hay acto más arriesgado, y los padres lo saben. Son conscientes del riesgo y el acto se realiza teniendo presente este riesgo. Ambos padres encaran el riesgo y lo aceptan. Cuando realmente se da la fatalidad, para la mujer es peor que para el hombre, ya que ella pierde la vida, en el caso de la abuela esta, ¿no? Pero si después el hecho se interpreta como si el hombre, por su impulsividad, hubiera matado a la mujer, sacrificándola a sus instintos, se trata de una injusticia contra la mujer y un atentado contra su dignidad, sin contar el atentado contra la dignidad del hombre. En un caso así, la fantasía más generalizada es que la mujer fuera asesinada por el hombre. O sea, la mujer en realidad muere en el parto, esta señora, pero debido a la dinámica, ¿no? Como explica Hellinger, es como que se entiende el sistema a nivel sistémico, ¿no? Se entiende como que esta mujer hubiese sido asesinada por su marido. En las constelaciones familiares siempre se ve claramente que las mujeres muertas son plenamente conscientes de su dignidad. No acusan de modo alguno al hombre. Sin embargo, sí acusan a quienes no las respetan y valoran a causa del temor que sienten por el hecho de que la mujer haya muerto. Este miedo, fíjense lo que dice, actúa durante muchas generaciones y es expiado a través de muchas generaciones.
a veces de manera muy curiosa. Allí, por ejemplo, hubo un participante de un curso que configuró a su familia de origen, el padre, la madre y 3 hermanos, y los 3 hermanos estaban muy intranquilos. Nos pusimos a buscar y descubrimos que la primera mujer del bisabuelo había muerto de parto. Al introducir a esta persona y colocarla detrás de los 3 hermanos, estos se calmaron. Los 3 eran homosexuales y uno de ellos se había suicidado. Este hecho también muestra una de las dinámicas desencadenantes de la homosexualidad. Y acá explica por qué se desencadena que dentro del sistema haya un hijo homosexual, ¿no? Cuando el sistema no dispone de ninguna niña para la identificación, se da una identificación cruzada, es decir, un niño tiene que identificarse con una mujer para representarla. En consecuencia, se convierte en homosexual. También son frecuentes los casos en los que otros en el sistema, a veces hasta nietos y bisnietos, se suicidan para expiar la muerte puerperal de una mujer. Miren todo lo que acarrea dentro de un sistema la muerte posparto, ¿no? Por lo tanto, le dice a Wilhelm, tú tienes que salir de la esfera de la madre, que fue lo que hice acá, ¿no? Que lo cambié, para pasar a la esfera del padre y del abuelo, y así te vas a liberar de las implicaciones del sistema materno y de la sensación de ser una víctima o tener que espiar algo. Y Wilhelm dice, pero fue más tarde que descubrí que el abuelo tenía un negocio. Y Hellinger le dice, solo sé que las implicaciones sistémicas no se basan en la transmisión verbal, sino que existe un conocimiento inmediato de sus causas. De lo contrario, tampoco podríamos representarlo si no hubiera ningún conocimiento inmediato. Y Frank vuelve a hacer otra pregunta sobre esta configuración, ¿no? Tengo una pregunta en relación con la supuesta culpa. Por una parte, el descendiente se identifica con la mujer que murió, ¿no? Por la otra, con la supuesta culpa de este antepasado. Se trata de 2 personas. Y Hellinger dice, no quisiera fijarlo en una persona o 2, yo lo veo como un gran conjunto. En el sistema la fantasía es la siguiente, ¿no? En este sistema. En el fondo tendría que suicidarse el abuelo. Pero, como este no lo hace, otro lo hace en su lugar. Sin embargo, el hombre cuya mujer muere de parto no tiene esa fantasía. Son los descendientes los que tienen esa fantasía. Y detrás de todo esto actúa otra imagen. Alguien pierde la vida y como contrapartida, otro también debe perderla. Es un concepto primitivo, antiquísimo, de compensación, que actúa en las profundidades del alma. Esta necesidad arcaica de compensación puede ser sustituida y superada por una compensación realizada según un orden del amor. En cuanto a las personas que hicieron lugar, son respetadas y valoradas, conscientemente, ya no hay que hacer nada más. En cuanto se realiza algo más, por ejemplo, un acto de expiación, se destruye el respeto. Lo único que importa es el respeto, todo lo demás es superfluo, ¿no? Por eso Hellinger hace tanto hincapié que lo que realmente importa en los sistemas, para que los sistemas se ordenen y se deje de vivir esto de la compensación y el expiar las culpas y todo esto, que es lo que acarrea los accidentes, los suicidios, las muertes, bueno, todo esto, es respetar, darle un lugar honroso a cada uno de nuestros ancestros. ¿Ah? Bien, entonces Frank pregunta, ¿se trata únicamente del reconocimiento? Y Hellinger dice, correcto. Carl pregunta, antes me preguntaba si es suficiente con que realice ese acto de respeto quien se siente víctima. ¿No tiene que conseguir que alguien más realice ese acto de respeto? Y Hellinger dice, para él es suficiente con que él mismo lo realice, o sea, con que lo haga Wilhelm. Es decir, debe reconocer que la primera mujer hizo sitio para la madre de su madre, ¿no? La mujer hizo sitio para que esta madre
O sea, esta madre pudiera tener a esta madre y así él pudiera nacer. Entonces, pregunta Ana, ¿tiene alguna importancia el lado en el que la desgracia ocurre? O sea, si es materno o paterno. No, dice Hellinger, eso no tiene ninguna importancia, no hay diferencia. En este contexto les voy a contar un cuento que encubre tanto como revela. Nos presenta una imagen engañosa, como si los deseos sirvieran de algo, induciéndonos quizás a dar pasos que en lugar de conducirnos a la felicidad que deseamos, nos llevan a la desgracia que tememos. Cuando se perciben los efectos de tales imágenes, es provechoso contar el cuento con realismo. De manera que también aquí los deseos tengan sus límites y los actos arrogados desemboquen en el fracaso. Allí del cielo caemos a la tierra y reconocemos nuestra medida, ¿no? Vieron que Bert Hellinger, él habla mucho de esto del cielo que enferma y la tierra que sana, ¿no? Porque nosotros, con este asunto de la espiritualidad, hoy en día, todos creemos, ¿no? Como que, como que el cielo fuera un lugar mucho mejor y más placentero que la tierra, ¿no? Como que estar aquí fuera no sé, como un castigo, ¿no? Entonces Hellinger explica este cuento, mediante este cuento que se llama El engaño, lo siguiente. Ahora les voy a decir. Bien, dice que había una vez un rey muy viejo que cayó enfermo. Y consciente de que pronto se iba a morir y preocupado por el futuro de su reino, llamó a su criado más fiel, que se llamaba Juan, y le confió un secreto. Y le pidió que cuidara de su hijo, que era muy joven, y que le sirviera con la misma lealtad que le había servido a él. Juan, a causa de esto, se sentía muy importante, y sin sospechar nada malo levantó la mano diciendo: te prometo que voy a guardar tu secreto y que voy a ser fiel a tu hijo como lo fui contigo, aunque me cueste la vida. Hay un libro que se llama así, Aunque me cueste la vida, de Stephen Hofsner, que les recomiendo que lean, porque es muy bueno para el tema de las enfermedades, ¿no? Como explica este Stephen Hofsner, esto de las constelaciones, o sea, los trasfondos que hay detrás de cada enfermedad, ¿no? Bien, entonces muere el rey y pasa un tiempo y Juan lleva al joven rey por todo el palacio, abriéndole las habitaciones, mostrándole las riquezas del reino, pero omite una puerta, abre todas menos una, ¿no? Entonces el joven rey impaciente insistió en que quería ver qué había ahí detrás de esa puerta, ¿no? Entonces Juan le dice que su padre, el rey, había prohibido que él mire lo que había detrás de esa puerta. Bien. Entonces el rey, o sea, el hijo del rey, ¿no? Obstinado amenazó en que la iba a abrir por la fuerza. Entonces Juan se asustó, ¿no? Y lleno de tristeza abrió la puerta. Pero se adelantó rápidamente para ponerse delante de un retrato e impedir que el hijo del rey lo viera, ¿no? Pero no sirvió de nada, porque éste lo apartó, vio el retrato y cayó al suelo desmayado. ¿Qué es lo que había visto? La imagen de la princesa de la cúpula de oro. Cuando recobró el conocimiento, aún estaba como fuera de sí, y ya no tenía otro pensamiento que convertirla en su mujer. Pero pedir su mano abiertamente le parecía demasiado osado, porque parecía ser que el padre de esta princesa había rechazado a todos los pretendientes. Entonces Juan y el hijo del rey pensaron un ardid. Sabiendo que el corazón de la princesa de la cúpula de oro se deleitaba con todo lo que era oro, tomaron el tesoro real de las alhajas y vajillas de oro,
las pusieron en un navío, se hicieron al mar, ¿no? A la navegación, hasta llegar a donde vivía la princesa. Juan tomó una parte del oro, se fue al palacio para ofrecerla a la venta. Al oír esto, la princesa fue para verlo todo, y cuando le contó que aún tenían mucho más en el barco, la convenció de que fuera con él al barco. Cuando llegó al barco, ¿quién estaba? El hijo del rey, ¿no? Que estaba disfrazado de comerciante. Bajó con ella a la cámara y le enseñó los tesoros de oro. Durante este tiempo se elevó el ancla, partió el barco. La princesa lo advirtió y se sintió aturdida. Pero después comprendió lo que estaba ocurriendo y supo que en el fondo correspondía a los deseos que ella misma secretamente había albergado. Y entonces dejó que el juego siga, ¿no? Se fue en el barco con el hijo del rey y no dijo nada. Cuando ya lo había visto todo, miró hacia afuera, vio que ya el barco estaba muy lejos de la tierra y se asustó. Pero el hijo del rey le dijo: no tengas miedo, no soy comerciante, soy un rey, y te quiero tanto que te pido que seas mi mujer. Ella lo miró, lo encontró amable, tomó el oro y asintió. El fiel Juan, ¿no? Empero, llevaba el timón, y mientras aún silbaba alegremente, porque su ardida había salido bien, distinguió en el aire 3 cornejas que vinieron a colocarse en un mástil y empezaron a hablar entre sí. La primera dijo: el rey se lleva a la princesa de la cúpula de oro, pero no es suya todavía. Cuando desembarquen presentarán al rey un caballo alazano y él se montará para ir al palacio. Pero el caballo se lanzará a los aires con él y no volverán a tener noticias suyas. La segunda corneja dijo: a no ser que otra persona se lance sobre el caballo y tome la pistola que lleva en la silla, lo dejará muerto en el acto. La tercera corneja dijo: pero el que lo sepa y lo diga será convertido en piedra desde los pies hasta las rodillas. La segunda corneja dijo: aun suponiendo que acabara bien lo primero, el rey no por eso poseerá a la princesa. Cuando llegue a su palacio encontrará una magnífica camisa de boda y él irá a ponérsela, pero la camisa, como pese a azufre, le quemará hasta la médula. La tercera dijo: a no ser que una persona se adelante a él, la tome con guantes y la tire al fuego. Podía pasar eso. Y la primera dijo: pero el que lo sepa y lo diga se convertirá en piedra desde las rodillas hasta el corazón. Y la tercera dijo: aunque fuera bien lo segundo, el rey aún no poseerá a la princesa. Cuando comience el baile de la boda, la reina se desmayará y caerá como muerta. Y lo que quedará en realidad, si no hay alguien que la levante, ¿no?, le abra el corpiño, le saque el pecho derecho, le chupe 3 gotas de sangre y las vuelva a escupir. La segunda corneja dijo: pero el que lo sepa y lo diga se convertirá en piedra desde el corazón hasta la cabeza. Juan sabía que ahora iba en serio, pero fiel a su promesa se puso a hacer todo para salvar al rey y a la reina, aunque le costara la vida. Al desembarcar sucedió todo lo que habían dicho las cornejas. Presentaron al rey un caballo alazano y aún antes de que el rey pudiera montarlo, el fiel Juan saltó encima, tomó la pistola y mató al caballo. Los otros criados del rey dijeron: pero ¿qué se permite? El rey quería montar este magnífico caballo e ir al palacio y él se lo mata. No hay que perdonarlo. Pero el rey les dijo: es mi fiel Juan. Ya habrá tenido sus razones para obrar así. Cuando entraron en el palacio encontraron la camisa. Y antes de que el rey se la pusiera, Juan tomó la camisa con los guantes y la arrojó al fuego.
Y los criados dijeron, ¡qué atrevimiento! El rey quería ponerse la camisa para su boda y el criado Juan la tira al fuego. Eso no se puede perdonar. Pero el rey dijo, es mi fiel Juan, y habrá tenido sus razones para obrar así. Bueno, finalmente el asunto es que se hace la boda, comienza el baile, la reina empalidece y se desmaya, y Juan se encuentra a su lado y antes de que el rey se atreviera a hacer nada, le abre el corpiño, le saca el pecho derecho, chupa 3 gotas de sangre y las vuelve a escupir. En ese instante la reina abre los ojos y recobra la vida. El rey sintió vergüenza y al oír que los demás criados se burlaban diciendo que eso sí que era demasiado, si el rey también ahora le perdonaba, perdería la autoridad. Así que reunió al tribunal y condenó a muerte al fiel Juan. Juan, sin embargo, mientras lo llevaban al patíbulo, pensaba si debía revelar lo que las cornejas le habían confiado. De todos modos tenía que morir. Si no lo decía, moriría en la horca, y si lo decía, se iba a convertir en piedra. Entonces decidió revelarlo pensando, quizás la verdad los haga libres. Entonces, cuando se encontraba ante el verdugo, que lo iba a matar a Juan, tuvo la oportunidad de decir unas palabras y dijo ante todo el mundo por qué había hecho eso de la teta, ¿no? Del corpiño y sacarle. Y al pronunciar la última palabra, cayó sin vida, convertido en piedra. Y así murió. El pueblo entero dio un grito de dolor y el rey y la reina se retiraron al palacio de su alcoba. Allí la reina miró al rey y le dijo, yo también oí las cornejas, pero no dije nada por miedo de convertirme en piedra. El rey le puso el dedo en los labios y le dijo, yo también las escuché. Este aún no es el final de la historia, ya que el rey no se atrevió a enterrar al fiel Juan convertido en piedra y lo puso como estatua delante de su palacio. Cada vez que pasaba delante de él suspiraba diciendo, ¡ay, mi fiel Juan! Pero pronto tuvo otras preocupaciones, ya que la reina quedó embarazada, dio a luz a gemelos. Entonces, cuando los niños tenían 3 años, el rey ya no aguantó más y le dijo a la reina, tenemos que hacer algo para devolverle la vida a Juan. Y lo vamos a conseguir sacrificando lo más entrañable que tenemos. Entonces la reina se espantó. Pero lo más entrañable que tenemos son nuestros hijos. Sí, dijo el rey. A la mañana siguiente tomó la espada, les cortó la cabeza a sus hijos y vertió su sangre sobre la estatua del fiel Juan con la esperanza de que volviera a la vida. Pero Juan seguía siendo una piedra. Al verlo la reina gritó, este es el final. Se retiró a su alcoba, tomó sus cosas y volvió a su país. El rey, sin embargo, se fue a la tumba de su madre y allí lloró largo tiempo. Miren qué cuento, ¿no? Entonces, ahora explica Hellinger, ¿no? El que lea este cuento, dice Hellinger, va a encontrar lo mismo que ha escuchado aquí, si lo lee con atención. Pero al mismo tiempo encontrará en él el verdadero cuento, y si quien lo lee rehúye la visión desnuda de su propia verdad, el cuento le hará soportable lo terrible a través de algo hermoso y apaciguará su miedo de encontrar, quizás, el cielo vacío a través de una esperanza ilusoria, ¿no? Este tema, ¿no? Hellinger lo habla mucho. Bueno, hay un libro de Bert Hellinger que se llama, ya les dije, El cielo que enferma y la tierra que sana, que es muy interesante reflexionar acerca de él porque justamente nos da a entender que nosotros vivimos todo el tiempo acá ilusionados y esperanzados. Ay, ahora se me va a arreglar. Ay, ahora me va a pasar esto. Ay, ahora si hago esto va a pasar lo otro, ¿no? Que justamente la espiritualidad New Age está
terriblemente basada en eso. Por eso la gente está con la ley de la atracción, que quiere manifestar, que no sé qué, ¿no? Y no se trata de eso. Pero bueno, es muy profundo Hellinger, es muy profundo, hay que leerlo mucho para llegar a comprender, ¿no?, lo que quiere decir. Y hay que experimentarlo también, ¿no? Bueno, vamos a ver el último caso, que es el de Wolfgang, ¿no?, que dice que había hablado con su propio hijo. No fue en absoluto difícil, solo dijo: como psicólogo hubieras podido saberlo tú mismo. Entonces le dije: a veces yo también necesito un empujón. Y más tarde hablamos un poco más y me dijo: quizás sí que estudie psicología. Mi mujer dijo: para eso necesitarás buenas notas. Y yo le contesté: si tienes interés también sacará buenas notas. Entonces Hellinger dice: psicológicamente fue bueno, pero aún quisiera contarte otro ejemplo. Durante unas jornadas de psicoterapia, un participante contó que su hijo no lo respetaba. Entonces le dije: puedes solucionarlo muy fácilmente. Cuando vuelva a comportarse así, o sea que tu hijo te falta el respeto, pegas un golpe en la mesa y dices: escúchame, hijo, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Esa misma noche, ese participante regresó a casa y al día siguiente, al volver al grupo, contó: tuve una conversación con mi hijo como nunca antes había tenido. No tuve que pegar ningún golpe en la mesa. Interiormente había cambiado y de esta manera algo pudo fluir entre ellos dos. Y el mismo Wolfgang dice, ¿no? Hay otra cosa más que me preocupa. Mi madre es hija ilegítima. Y alguna vez le pregunté qué fue de su padre. No me quiso contestar nada. Finalmente, con mucho esfuerzo, dijo: se murió pronto. O sea, el padre de ella, ¿no? Cuando lo pienso, se me ocurre que en ese contexto mi madre dijo que su padre más tarde se casó y que el hijo menor de ese matrimonio cayó en la guerra a los 18 años. Bueno, le dice Hellinger, la persona importante para ti es tu abuelo. A él le tienes que dar un lugar en tu corazón, ¿no? Porque sería el excluido ¿no? Y Wolfgang, ay, qué nombre difícil, Wolfgang dice: pero no lo tengo a mi alcance. Y Hellinger le dice: sí que lo tienes. Una vez, dice, hubo un tal Konrad Lorenz. ¿Escuchaste hablar de él? Tenía un perro con el nombre ominoso de Satsi. Pero en aquel entonces ese nombre no significaba nada. El perro murió y Lorenz lamentaba no tener ningún descendiente de él. Así se dijo: la próxima vez no me va a pasar así. Entonces tuvo otro perro que se llamaba Tito. De este crió enseguida un descendiente, y de este descendiente pronto tuvo otro descendiente. Un día ese cachorro estuvo jugando delante de él y Lorenz pensó: ¡ay, es igual que Tito! Pero después le pasó por la cabeza: pero si no es verdad, este es Tito. Y Wolfgang dice: me parece muy fuerte eso. Y Hellinger le pregunta: ¿tan difícil es? Un hijo siempre conoce a sus padres, aunque no los haya visto nunca. El hijo es sus padres y sus abuelos. Entonces dice Wolfgang: creo que empiezo a percibir lo importante que es para mí valorar a mis padres. En lo que a mi padre se refiere, me resulta relativamente fácil. Poco a poco logro valorarlo, pero me doy cuenta de que respecto de mi madre no soy capaz de hacerlo, ¿no? De que la trato de una manera indigna. Entonces Hellinger le dice al grupo: él mismo se lo acaba de hacer difícil describiéndolo. Hubiera podido hacerlo directamente en vez de describir lo difícil que es. Y le dice a Wolfgang: ya he dicho un par de veces la frase mágica que nos abre el camino al respeto.
¿Aún recuerdas la frase mágica? Fíjense en que todo está basado en el respeto, ¿no? En honrar, honrar. Honrar es respetar. Honrar no es hacer una cosa rara, es respetar, es sentir que los respetamos, ¿no? Entonces, Hellinger dice, voy a repetir la frase. Te honro, te honro. Nada te impide sintonizar con esa frase hasta que uno logre decirla auténticamente, ¿no? No es que la repita como un papagayo, ¿no? Eso es lo importante. Bien. Y aparece uno que se llama Dagmar, que me parece que ya lo vimos a Dagmar, ¿no? Que es psicoterapeuta. Hace 10 años vivo con Frank. Mis objetivos aquí son profesionales como personales. En lo que el ámbito profesional se refiere, me dedico a hacer construcciones familiares. Y me gustaría aprender un método en el que uno pueda poner sus límites y trabajar con intervenciones breves. Y en este sentido espero sacar provecho de este seminario contigo, le dice Hellinger, ¿no? Noto que simplemente no soporto que se me pase por alto. Y Hellinger dice, ese es un sentimiento ajeno. Cuando uno siente, ¿no? Que no soporta que las personas nos pisoteen, ¿no? Nos pasen por alto. La pregunta es, ¿de quién y para quién has adoptado ese sentimiento? Pregunta. Y él dice, bueno, repasando mi árbol, me quedé enganchada. Dice, algún que otro punto me llamaba la atención y en ese mismo instante escuchaba tu voz. Eso no es así. Ahora estoy centrada en mi abuela materna, que solo después de 15 años decidió casarse, abandonando una posición buena y segura, para ir a vivir con su marido a una granja muy pobre. Su marido murió muy pronto y ella siguió sola con la granja. Hellinger pregunta, ¿estuvo casada anteriormente? Y Dagmar, que es una mujer, Dagmar, no es un varón, dice no. Mi abuela entró a los 15 años en una casa de sirvienta y quien sería su marido trabajaba de cochero, ¿no? De chofer. Llevaban 15 años de novio antes de casarse. ¿Quién impidió la boda? Pregunta Hellinger. No lo sé. ¿Y cuál es tu imagen? La primera imagen que me viene a la mente es que había algo en la relación con su marido, es decir, con mi abuelo, que no funcionaba. Creo que él aún buscaba otra cosa más. Y Hellinger dice, pero yo tengo otra imagen. Pienso en los señores. Bueno, de ellos sé que no querían que mi abuela se fuera, ¿no? O sea, los amos de la casa, ¿no? Los dueños. Exacto, dice Hellinger. Sí, porque estaban muy entusiasmados con mi abuela. Y Hellinger pregunta, ¿con quién estaba enfadada tu abuela? Yo sé que estaba enfadada con su marido. Pero tú quieres decir que en realidad estaba enfadada con sus señores, o sea, con los amos. Y Hellinger dice, exacto. Sí, dice ella, siempre hablaba con mucho entusiasmo de ellos, se sentía muy valorada por ellos. Y Hellinger dice, quizás no quisiera casarse realmente con tu abuelo, en ese caso lo estaría engañando. Entonces hacen la constelación en que la hija está identificada con la novia del padre y adopta los sentimientos de esta. Entonces Dagmar, que es una mujer, dice que quiere configurar su familia para ver si su papel en ella la estaba llevando a rogarse algo, ¿no? Y bien, Hellinger le dice, bueno, vamos a configurarla. ¿A quiénes pongo? Dice ella. ¿El padre, a la madre, a los abuelos? No, le dice Hellinger. Padre, madre e hijos. ¿Hubo algún matrimonio o noviazgo anterior? Y Dagmar dice, mi padre tuvo una novia y después otra relación con una mujer.
¿Hubo hijos en esa relación? No. ¿Y por qué se rompió el noviazgo? Ya no quería a la mujer con la que estaba comprometido. Ah, le dice Hellinger, claro, estás identificado con esa mujer. Vamos a olvidarnos de todo lo demás. Y Dagmar dice, me extraña. Y Hellinger dice, pondremos también a la novia. Entonces, vamos a hacer la configuración esta, ¿no? Esperen que voy a sacar los muñecos anteriores. Vamos a poner la cámara ahí. Y ella entonces le dice que ponga a su padre, ¿no? Vamos a imaginar que este es el padre de Dagmar. A la madre, al primer hijo, a ver, ¿cuál puedo poner? Este. El primer hijo, la segunda hija, que sería ella, Dagmar, ¿no? Y la novia anterior del padre. La novia anterior del padre. A ver a cuál pongo. Voy a poner a esta. Bien, entonces, ¿cómo los configura? Pone a la novia anterior del padre acá, al padre acá, a la madre la pone acá, el primer hijo acá al lado de la madre y a ella la pone acá, como mirando a su padre, ¿no? Voy a poner así para que lo puedan ver mejor, porque si no, no se ve. A ver. Esa es la configuración que hace. Este es un caso de cuando alguno de nuestros padres tuvo una novia, o sea, si el padre, ¿no? Obviamente tuvo una novia anterior, la primera hija después, o sea, la hija después está identificada con esa novia. Es lo que le dice Hellinger acá, ¿no? Estoy mirando que no se ve nada así. A ver ahí. Voy a poner un poco más así. A ver. Esperen que voy a hacer un invento. Me parece que si yo pongo así la cámara se ve mejor. A ver. Estoy buscando el foco, ¿no? Que se vea realmente, porque si no ustedes no lo pueden observar, no sirve de nada. Bien. Entonces, le pregunta al padre cómo se siente. Fatal, desplazado. Tenía la sensación de que Dagmar me giró en dirección a mi novia anterior, algo más de lo que yo hubiese querido. Realmente tuve que oponer resistencia. Débilmente de reojo veo a dos personas a mi derecha y a mi izquierda y siento algo muy poco cariñoso a mis espaldas. Y la madre, no me siento mal, pero no hay nada que me una a mi marido. Solo veo a mi hijo, ¿no? Un poquito de reojo a mi hija, ¿no? La madre mira al hijo y un poquito de reojo a la hija. Pero sobre todo, estoy centrada en mi hijo, a mi lado. A mis espaldas no siento nada. ¿Y el hijo cómo se siente? Estoy a punto de escapar. Y Hellinger le dice a la representante de Dagmar, ¿no? ¿Qué tal la hija? Me siento bastante desconectada, un poco observada. ¿Y la exnovia? O sea, esta que está por acá, ¿no? Estoy absorta en mi exnovio. Y le pregunta a Dagmar, ¿no? Intenta ponerte a la izquierda de la exnovia, ¿no? A la izquierda sería acá.
Bien. A ver, no, si miro de frente. No, la izquierda sería acá. Ahí. El padre se pone mirando para allá. Ellas dos lo miran a él. La madre lo mira al hijo. Bien. ¿Y ahora cómo estás ahí? Y me siento más vinculada, dice Dagmar. Esta es la identificación. Ahora imagínate los sentimientos que debió de tener, tal como tu padre hablaba de ella. Son esos sentimientos lo que adoptaste de ella. Y Dagmar dice, mi padre habló muy poco de ella. Pero antes dijiste que ya no la quería. Ah, sí, eso es cierto. Entonces, ¿cómo debería sentirse entonces? Y estaría disgustada. Exacto. Cuando vuelvas a tener este tipo de sentimientos, es decir, la sensación de que te pasan por alto, ya ves de dónde provienen. Son los sentimientos de ella. Por lo tanto, todos estos años de discusiones con Frank fueron totalmente inútiles. Se dirigían a la persona equivocada. El padre dice, me siento atraído por mi novia. No es cierto que no la quisiese ni que ahora no la quiera. Y Hellinger le pregunta a la madre, ¿cómo te encuentras ahora que tu hija está al lado de la novia anterior de tu marido? ¿Mejor o peor? Y la madre dice, peor, la echo de menos. Hellinger dice, tienes un corazón de madre. Entonces modifica la imagen Hellinger y pone a el padre mirando hacia la mujer, al hijo también mirando a la madre y la madre mirándolos a ellos dos, ¿no? O sea, hace este cambio. Bien. Ahí. Y ahora, bueno, la madre dice que ahí se siente mejor, el padre también. El primer hijo dice, a mí me da pena que mi madre esté tan sola. Y Hellinger le dice a la novia anterior, ¿para ti cambió algo? Y la novia anterior dice, sí, de repente el hombre tiene una cara para mí. Ahora puedo mirarlo. La segunda hija, que es Dagmar, dice, me siento algo lejos, pero muy unida a la novia, que está aquí a mi lado. Entonces ahora Hellinger configura la imagen de la solución, ¿no? ¿Qué sería? Que la novia del padre se ubica acá, mirando hacia allá, la madre mirando a los dos hijos y el padre también, ¿no? Al lado de la madre mirando a los hijos, ¿no? Esta sería la imagen de solución. Esperen que voy a correr más acá, sí, para que yo pueda enfocar la cámara acá. Ahí, ¿ven? Y la novia está allá. Ahí. Y ahora, bien. Bueno, ahora la familia se encuentra unida. Ahora el asunto con la novia está acabado, dice el padre, ¿no? ¿Qué tal te sientes ahora, Dagmar? No siento que realmente pertenezca a este lugar. Por una parte estoy aquí junto a los demás, pero de alguna manera me siento extraña. Y la novia anterior del padre me encuentro bien, me siento libre. Y Hellinger le dice a la representante de Dagmar, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio contigo. Para ti no será tan difícil porque no te afecta realmente, ya que solo estás representando a Dagmar. Arrodíllate delante de la madre, haz una reverencia profunda hasta el suelo, extiende los brazos hacia adelante con las palmas de las manos abiertas hacia arriba, ¿no? Entonces la representante de Dagmar se inclina ante la madre, ¿no? Yo voy a poner así porque no puedo hacer otra cosa, ¿no? Quédate un poco más y le pregunta a la madre, ¿no? ¿Qué reacciones provoca? Yo siento como que no merezco la reverencia, no soy digna de ella.
¿no? Entonces Hellinger le pide a la representante de Dagmar que se levante y le pregunta cómo se siente ahora después de honrar, y ella dice que se siente mejor, ¿no? Bien. Entonces Hellinger le habla a Dagmar, ¿no? Dirígete a la madre, y de esta manera se soluciona la identificación con la novia. La madre no se siente digna porque se encuentra en medio entre el marido y la novia anterior. A pesar de todo, es correcto para el hijo o la hija hacer una reverencia ante ella y de esta manera decirle te honro. La novia dice, para mí ha sido importante, ¿no? Y Dagmar le pide a Dagmar, ¿no? A la verdadera Dagmar, ¿no? O sea, no a la representante, sino a la persona que se ponga en ese lugar, ¿no? Y Hellinger explica, ¿no? Al grupo, ¿no? La efectividad de una reverencia no depende de aquello que el otro diga. En terapia familiar la solución nunca depende del otro. Nadie tiene que ser diferente de lo que era. ¿Se entiende esto, no? La solución se encuentra en el acto mismo. Esperen que voy otra vez a pasar la cámara para acá, porque si no, no me ven. O sea, cuando yo honro a otro, ¿no? Le doy la honra, en este caso a ella, a la madre, ¿no? No importa lo que el otro siente, o sea, el que estoy honrando, sino lo que yo siento. O sea, depende de mí, ¿no? Los padres no tienen que cambiar, ni tampoco hace falta que nadie pida perdón. Cada uno puede hacer por sí solo lo que sea necesario. Por ejemplo, inclinarse ante los padres, independientemente del comportamiento de estos. La solución se encuentra en el acto que uno mismo realiza. ¿Se entiende esto? Entonces le explica a Dagmar la diferencia entre la arrogación objetiva y subjetiva. La arrogación del hijo, que como en tu caso representa a otra persona, viéndose obligado a asumir el papel de acusador frente a los padres, es una arrogación objetiva, no subjetiva. Es decir, resulta de una dinámica a la que el hijo no puede sustraerse. No es el hijo quien se arroga ese papel, se trata de una arrogación objetiva. O sea, ella lo hacía porque estaba identificada con la novia del padre, ¿no? Esta, aunque tenga los mismos efectos que la subjetiva, no encierra culpa. Son implicaciones sistémicas. Solo si después, o sea, de hacer todo este curso, ¿no? Le explica Hellinger, de trabajar con todo esto, siguieras, dice, actuando igual, te vas a sentir culpable. Bien, y lo vamos a dejar aquí porque ya ahora viene otro caso, ¿no? El caso de Gertrude, que dice que tiene nostalgia de su padre. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí porque tengo la idea de poder hacer varios directos hoy. Y bueno, ahora con arranqué con ¿no? Bien, vamos a ver si dentro de un rato nos encontramos con otro. Bueno,